Hola a todos. Para el siguiente ejemplo voy a trabajar con el modelo que suelo usar habitualmente, aunque sí faltan algunas columnas, como puede ser la de precio y la de total. Bueno, y el modelo tiene algunas columnas menos, porque solamente vamos a trabajar con el año 2021. Entonces, lo que queremos es elegir un producto y que nos devuelva las fechas donde fue vendido. Esto lo podemos hacer con la función filtrar y terminamos en un momento. Aquí tenemos los productos únicos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a llamarle producto y voy a crear una validación de datos para poder seleccionar un producto. Para ello vamos a la pestaña de datos, dentro de herramientas de datos, hacemos clic en validación de datos, desplegamos permitir, elegimos lista, hacemos clic en este icono, seleccionamos los productos y aceptamos. Vamos a elegir un producto. Si yo uso la función filtrar, pues yo pongo filtrar. Como argumento array selecciono las fechas, punto y coma, y como argumento include selecciono la columna de producto y la igualo al producto que hemos seleccionado. Cierro el paréntesis, acepto, lo vamos a poner en formato de fecha corta y ya teníamos rescatada la fecha, ¿vale? Pero vamos a imaginar que no disponemos de la función filtrar. Entonces tenemos que hacerlo pues de otra manera. Ya tenemos hecha nuestra primera validación de datos. Las funciones de búsqueda no son funcionales cuando tenemos duplicado, porque cuando seleccionamos un producto, dicho producto aparece varias veces para diferentes fechas de venta. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. En esta celda yo voy a usar la función fila, que nos va a devolver, si yo pongo aquí, por ejemplo, fila sin argumentos, pues me devuelve, lo vamos a poner en formato general, pues me devuelve la fila en la que estoy. Si aquí, en vez de no poner argumento, en el argumento referencia, selecciono la columna de producto, pues me va a devolver toda la fila de la columna de producto. Voy a aceptar, vamos a ponerlo en general, control inicio, y aquí tenemos toda la fila de la columna de provincia, desde la primera fila, pues hasta la fila 52. Bien. Si cada número de filas que tenemos aquí yo lo divido entre las coincidencias que hay en la columna de producto con el producto que hemos seleccionado, que lo vamos a hacer, pero yo esta la voy a poner primero entre paréntesis. Y ahora lo vamos a dividir abriendo otro paréntesis siempre que la columna de producto, cerramos el corchete, sea igual a G2. Y cierro paréntesis, acepto. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues que me está devolviendo la misma matriz desbordada, pero error, donde no hay coincidencia, y el número de filas donde sí hay coincidencia. Nos dice que en la 3 el producto es aspiradora, que en la 8 también, que en la 10 también, y así con el resto de las filas. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es ordenar estos números de fila de menor a mayor, ignorando las celdas de error. Para ello vamos a usar la función agregar. Pues después del signo igual, vamos a poner la función agregar, abrimos un paréntesis, vamos a usar la función caésimo menor. Esta función nos va a devolver el primer, segundo, tercer, etcétera, número menor. Entonces vamos, aquí la tenemos, seleccionamos punto y coma, en la siguiente ventana vamos a elegir omitir valores de error. Punto y coma, y como argumento matriz es la división que ya tenemos. Punto y coma, y ahora nos queda el argumento K. Bien, el argumento K es qué número menor queremos que nos devuelva. Si yo pongo el 1, me devolverá el primer número menor. Pero yo lo que quiero es que al arrastrar, pues me devuelva el segundo, tercer, cuarto número menor. Entonces, si yo uso la función filas, que nos da un recuento de filas del rango que especifiquemos, y yo le digo desde G5, que es donde estoy, hasta G5, cierro filas, cierro agregar y fijo el primer G5 con F4, el recuento que me va a dar fila es 1, porque de G5 a G5 solamente hay una fila, lo cual me va a devolver el primer número menor. La primera vamos a confirmar y aquí lo tenemos, ¿verdad?
Vamos a ver si tenemos que fijar algo. G2 hay que fijarlo antes de arrastrar. Vamos a pulsar F4 y aquí no. Entonces, cuando yo arrastre, aquí va a ser desde G5 a G6. Quiere decir que filas me va a decir que hay dos filas, lo cual me va a devolver el segundo número menor. Vamos a arrastrar un poco más por si... y aquí lo tenemos. Es decir, ya tenemos ordenados los números de menor a mayor y aquí, como no hay números que ordenar, me devuelve un error. ¿Vale? Si nos fijamos, por ejemplo, aquí, pues va de G5 a G9. Entonces, filas me devuelve 5, ¿no? G5 a G9. Entonces, me devuelve el quinto elemento menor. Entonces, de esta manera, si lo hace, no tenemos que nosotros manualmente ir poniendo el número 1, el 2, el 3, y primeramente porque no sabemos dónde acaba, porque si yo elijo otro producto, pues a lo mejor serán más fechas o serán menos fechas. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es rescatar las fechas. Para ello yo voy a usar la función índice. Entonces, después del signo igual, ponemos índice. Como argumento matriz vamos a poner la columna A porque tenemos el número físico de fila. Punto y coma, como argumento el número de fila ya lo tenemos, que es la función agregar. Y voy a omitir el argumento número de columna porque de forma predeterminada nos va a poner 1. Voy a cerrar paréntesis, voy a aceptar y aquí tenemos la primera fecha. Voy a verificar si hay que fijar algo, creo que no. Pues vamos a arrastrar, vamos a ponerlo en fecha corta y ya tenemos las fechas, ¿no? Ya tenemos las fechas que es lo que queríamos conseguir. Lo siguiente es obtener. Yo lo que quiero ahora, que si está la última fecha, pues la celda siguiente que me aparezca pues la suma de las cantidades vendidas. Entonces, sería importante saber las veces que aparece ese producto en la columna de productos. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta celda, que yo voy a llamar recuento, voy a usar la función contar si, donde como argumento criterio va a ser la columna de productos. Cerramos el corchete y como criterio va a ser pues G2. Voy a cerrar paréntesis, voy a aceptar y me dice que aspiradora a la columna de productos aparece 16 veces. Bien. Entonces, volvemos a la función. Yo voy a usar el condicional si, donde como argumento prueba lógica voy a preguntar que si el resultado de esta función, control C, es menor o igual que el recuento, vamos a poner, después del signo igual, vamos a poner que si el resultado de fila es menor o igual que el recuento, y lo fijamos, F4, pues en ese caso ejecuto la función índice. Punto y coma. Valor si falso. Pues en el valor si falso yo voy a poner otro condicional si, donde como prueba lógica voy a decirle que si el valor devuelto por fila es igual que este valor y fijo pero más 1, o sea, en este caso a 17, en ese caso vamos a usar la función sumar sin conjunto para que me sume de la tabla ventas la columna cantidad, punto y coma, siempre que de la columna venta, la producto, pues sea igual que este valor y lo fijamos. Voy a cerrar, sumar si conjunto, punto y coma, valor si falso del segundo si, que ponga un texto en blanco. Cerramos segundo si y cerramos primer si. Creo que con esto está todo resuelto. Vamos a hacer clic en confirmar y en la primera, como no cumple, ¿verdad? Porque no es menor o igual que 16, pues ejecuto la función índice. Creo que está todo fijado y que ya podemos arrastrar. Entonces vamos a arrastrar, esta es la fecha, ¿vale? Pero la tenemos que poner en general y nos dice que pues en la columna producto aspirador aparece 800, la cantidad, ¿no? La suma de la columna cantidad del producto aspiradora es de 853. Bien, pues ya tendríamos nuestro ejemplo creado. Pero ¿y si quiero que también al lado de la fecha me aparezca el centro donde fue vendido? Pues para ello tenemos que modificar la función índice y decirle que en vez que me devuelva la columna A, que me devuelva de la A a la E.
Pues vamos a poner de la A a la E. Antes hemos omitido el argumento número de columna, pues ahora lo tenemos que usar. Voy a ir hasta donde termina, aquí está índice, punto y coma, y como argumento número de columna yo voy a usar una constante de matriz, por lo que voy a abrir una llave y le voy a decir que me devuelva la primera columna barra invertida para que me lo devuelva el resultado en columnas, y la columna centro pues sería 1, 2, 3, 3, cerramos la llave, simplemente aceptamos y vemos que ya tenemos también el centro. Ahora, ay, perdón, escape, arrastramos y aquí me vuelve a poner fecha porque claro, está tomando el formato anterior y ya tenemos lo que queríamos, fecha y centro comercial y la suma de la columna cantidad cuando es igual al producto que hemos seleccionado. Vamos a seleccionar otro producto, lavadora 8 kilos, vale, aquí claro, aquí vamos a tener que ir cambiándole el formato. Pues lavadora 8 kilos, estas son las fechas de venta, los centros comerciales donde se vendió y esta es la cantidad vendida en total.